Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, traders. Bueno, acá dejo un video. Estoy grabando este video para mostrarles la entrada que tomé esta mañana. El último, prácticamente para mí, el último día operativo, la última sesión operativa por este año. Bueno, ya habíamos visto algún contexto, creo que días atrás, para más o menos resumirles el trade, recordando que estábamos en una zona, saliendo de una zona mensual, ¿ok? Saben que el precio llegó, mitigó casi al 70%, creo que un poquito más del 70%, pero bueno, lo interesante es que ya el precio llegó a esta zona mensual que está acá. Si el precio no mitiga o no termina de mitigar el precio, el POI al 100%, pues y pasarlo obviamente con cuerpo en la misma temporalidad, una de las reglas es esa, sigue siendo el POI válido, ¿ok? Entonces, el precio muy bien podría otra vez situarse por esta zona y volver a caer y así podríamos seguir utilizando este POI como reacción a la baja, ¿no? Como reacción para ventas. Entonces, el precio, para recordar, bueno, veníamos saliendo de esta zona mensual, ¿ok? Adicional a eso, haciendo un detalle, haciendo un detalle en esta zona, pues tenemos también una zona semanal, teníamos una wick o una mecha semanal, aquí la teníamos, y hace 3 días, creo que fue el martes o el miércoles, de hecho aprovechamos una venta por acá, porque fue el primer toque del precio hacia este POI que está aquí semanal, ¿ok? Esta mecha semanal. Incluso recordemos que siempre lo ideal es que cada POI o cada punto de interés o cada zona que tengamos especificada en el precio o marcada en el precio o escogida en el precio, tiene que tener siempre liquidez previa. Si no tiene liquidez previa, no podemos entrar o buscar alguna reacción. ¿Por qué? Porque podríamos ser nosotros entonces la liquidez. Por eso confirmé en ese día esto. Me dio seguridad de buscar una confirmación aquí en M1, M3, porque ya aquí tenía una liquidez previa y lo ideal es que la liquidez esté cerquita y realmente en este caso estaba cerquita, estaba soltando solamente a casi 20 pips, estaba cerquita. De hecho creo que sí, bueno, esto también forma esta liquidez más cerquita, casi igual que esta, así que bueno, el caso es que bueno, teníamos este POI semanal y aparte de este yo detallé un POI aquí diario, ¿ok? Dentro de este POI semanal con también un POI de H4. Entonces teníamos estos dos también, que el precio muy bien, si llegaba a esta zona aquí, podía muy bien tener una muy buena reacción barriendo este primer toque al POI semanal, y entonces aquí podíamos buscar una buena confirmación de sacada de liquidez, rompimiento de estructura, y nos podíamos montar en una venta. Entonces eso era básicamente lo que yo iba a esperar que hiciera el precio. Si se me daba ese escenario o ese setup, entonces yo iba a entrar. Vamos a pasarnos a 15 minutos. El precio esta mañana, recuerden que siempre les digo que empiezo a ver los gráficos a las 6 de la mañana. Este es mi horario operativo de las 6 hasta las 11 cuando mucho. Aquí estaba mi día, ¿ok? Entonces, bueno, aquí esperaba yo el precio. Casi siempre busco mis setups en M10. Aquí esperaba yo mi precio. Esperaba que el precio por esta zonita me hiciera una posible sacada de liquidez. Aquí, perdón. Aquí, sacada de liquidez, rompimiento de estructura en M5 o en M10 y me dejara un POI con liquidez previa para yo poder entonces montar aquí en una venta. ¿Ok? Eso es lo que básicamente yo esperaba. Entonces, bueno, sigo esperando el precio. Ya tenía confirmado un, una W o una sacada de liquidez y un rompimiento de estructura acá en esta zona. Ya tenía una sacada de liquidez y aquí el boss de M15
Si notamos en M15 ya también se confirmaba la sacada de liquidez aquí. Sacada de liquidez y rompimiento de estructura. Ok, ya tengo este setup. Solamente estoy esperando una sacada de liquidez y el rompimiento de estructura para poderme entonces montar aquí por esta zona e irme. Ok. Algo que se diera antes a ese POI era válido también, era válido. Pero claro, no podemos olvidar de que este POI está muy cerquitica. Este POI de diario, este punto de interés diario. Así que muy probablemente el precio pudiera ser, muy probablemente el precio, déjenme arrimar esto por acá, muy probablemente el precio pudiera ser esto, tratar de darnos un falso movimiento, ok, e irse para acá, ya va, falso movimiento acá, irse para acá, dejar una liquidez muy cerquita, sacarnos, meterse aquí y aquí sí caer, porque aquí es donde está la fuerza del POI diario, ok, deja liquidez previa al POI diario y aquí es cuando se mete y cae. Yo esperaba algo parecido, a menos que me diera una confirmación previamente, pero si no me daba confirmación y seguía haciendo impulso y retroceso, impulso y un pullback, aquí iba a buscar esa confirmación, ok. Entonces bueno, me levanto en la mañana ya con ese escenario, con esas expectativas de que me hiciera el precio, me hiciera ese movimiento. Vamos a ver qué hace entonces el precio. El precio empieza a acumular un poquito allí, ya más o menos como a las 7:50, a las 8 de la mañana. El precio aparentemente da una sacada de liquidez. Miren, aquí la da muy especificada, da su primera limpieza de liquidez. Ok, vamos a colocarle aquí que estos son swing high de M15, porque en M15 de hecho lo hizo, sí, correcto. Y esperaba por lo mínimo un quiebre por esta zona. Si el precio me quebraba esta estructura acá, entonces me confirmaba de que aunque no había llegado, porque miren, dejó prácticamente la liquidez previa al POI de diario. Si me quiebra esta estructura ya en M15, porque es una temporalidad para mí importante, si me quiebra esta estructura, entonces digo que el precio verdaderamente quiere caer, no va a querer llegar allí. Probablemente sí lo haga con el tiempo, pero no va a querer por estos momentos subir para mí, mis reglas y para mi pensar según la estructura que estoy viendo, pues. Bueno, entonces efectivamente el precio aparentemente quiebra, ok, quiebra este swing low de M15, confirmamos en M10, obviamente también lo quebró. Perfecto, entonces ya tenemos la sacada de liquidez, que es parte de mis reglas, sacada de liquidez y rompimiento de estructura. Esto me confirma entonces de que tengo un rango ya operativo, ok. Vamos a definirlo así, ya tenemos un rango operativo, aquí tenía mi rango operativo, ya había iniciado mi rango, y aquí me confirma mi cierre del rango. Para el rango entonces, sacada de liquidez y rompimiento de estructura, ok. Se supone que él deja entre esto liquidez, ahora me hace la sacada de liquidez y me rompe la estructura, ok. Espero entonces una confirmación por esta zona. Voy a buscar un punto de interés a mí que me llame la atención para yo colocarme aquí, que tenga liquidez previa, eso sí, y que el precio me haga un pullback, porque recuerden que este fractal operativo es bajista, que el precio me haga un pullback y entonces voy a buscar una venta, pero como un pullback, como un retroceso, a que vaya a mitigar o a limpiar toda esta liquidez interna que tenía el precio, ¿ok? Entonces esas son mis reglas, es mi estructura para poder meter una operación. Y obviamente yo estoy soportado. Es válido, ¿por qué? Porque estoy soportado en una wick o una mecha de semanal que tiene mucho valor porque tiene mucha fuerza, ¿ok? Entonces, si vemos, aquí me dejó una liquidez previa,
Yo puedo tomar esto como liquidez previa, sí, sí puedo, porque de hecho está cerquitita de mi POI. El único imbalance que tenía era este en M15, ¿no? Este y este, que si apenas era un imbalance, ¿ok? Que estaba a 5 pips. Entonces el más lejos estaba a 5 pips y el más cerca estaba a 2.8 pips. Perfecto el, perfecto el que la liquidez esté a esa distancia. Bueno, me gustaba a mí este punto que está aquí, me gustaba agarrar estos dos imbalances. ¿Por qué estos dos imbalances? Les explico. A veces me ha pasado, según mi backtesting y la experiencia que ya tengo, la poquita experiencia que ya tengo, que a veces me puede llegar, vamos a colocar este punto de interés como M15, ok. A veces me pasa que el precio, cuando tengo cuando solamente tomo el POI de M15, entonces resulta que llega a un imbalance de M10. Pareciera que fuese llegar aquí, el precio llega aquí, barra esta liquidez y llegando al POI de M10 cae. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora me prefiero buscar, por eso me encanta la temporalidad de M10, porque en M15 a veces, miren, solamente me da este imbalance. ¿Ok? Supongamos que yo tomo el imbalance, este imbalance solamente de M10, de M15, perdón. Ok, me guío por M15 solamente, para la entrada de M15 y listo. Solamente vamos a colocar aquí que este es M5. Okay. Supongamos que aquí este es el de M15. Ok, y este es el de M10. A veces me pasa que el precio me deja la liquidez previa. ¿Y qué pasa? Lo que llamamos que me dejan visto, me dejan como el WhatsApp, me dejan azul. Que resulta que barre o limpia esta liquidez que está aquí. El precio se mete precisamente aquí en este POI de M10 que yo no había visto porque solamente me estaba guiando por el POI de M15 y se va. Entonces es cuando digo, oye, mira, por solamente eh, por solamente esto, de esta zona a esta zona, por solamente un pip me dejó el precio. Entonces, ¿qué hago yo? A veces entonces me busco por aquí en M10 una zonita que esté más ajustadita, ok, al precio, que es M10, es el único imbalance, es el último imbalance que está sobre M10 y pongo allí mi entrada. Entonces exactamente eso es lo que hago. Quito este POI o esta zona de M15 y me guío mejor por la M10. Coloco mi entrada, ok, y le dejo como aproximadamente, estaba exactamente ajustadito a 6.3 pips. ¿Qué hice yo? Bueno, lo puse a 7.4 o 7.3 pips de stops. Aquí lo dejé, le metí como 1.2 de stops y esperaba el precio más o menos por aquí, ok, a que fuese a barrer a que fuese a barrer el último tramo de liquidez, que era este que está aquí, a que fuese a barrer el último tramo de liquidez. Recordemos que lo que les dije, pues la idea es que los rangos, ellos dejen liquidez interna, 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 barren la liquidez externa y después se va. ¿Ok? En este rango que es, este particular que es un rango alcista. ¿Ok? Y probablemente también me gustaba. ¿Por qué? Porque aparte de que es un rango que me está dejando alcista, yo esperaba que el precio barriera el último tramo de liquidez, subiera a mitigarme esta zona que está aquí, ¿ok? De hecho, espero que el precio me llegue a mitigar una zona allá arriba en M, porque prácticamente lo que dejó aquí fue liquidez previa a este POI diario. Si nos ponemos a observar con detalle, eso fue lo que hizo el precio. Nunca llegó allá, aunque rompió estructura aquí y espero que me dé la venta, pues me está dejando liquidez previa a este POI. ¿Okay? Entonces espero con el futuro de que él vaya para arriba a buscar mitigar ese POI diario. ¿Okay? Aunque le esté haciendo contrapeso este POI semanal, pues es la estructura que está mostrando por los momentos del precio. ¿Okay? Entonces, bueno, esta era mi entrada. Aquí estaba ajustadita. ¿Ok? Les voy a mostrar para que vean que sí la tomé tal cual. De hecho, este es, para ver, esta es una de mis cuentas, una cuenta
real que tengo en FX Choice, uno de los brokers que les mencioné. Mira, aquí está la entrada cuando la metí por esta zona y ven que está un poquito más abajo del POI de M15. Aquí estaba M15, estaba un poquito más abajo porque el POI de M10 ajustaba un poquito más. Le dejé un poquito de respiro al precio, un pips y pico, y bueno, esperaba que el precio más o menos llegara por aquí, era un 1.7 esta entrada, era un 1.7 esta entrada. Entonces, bueno, también aquí una empresa que tengo, también la monté, el precio también la monté, aquí les muestro la entrada, la tomé aquí también. Este fue un scalper en la mañana que hice. Aquí les muestro que esta era la entrada. Estos son unos cuadros que tengo en MT, son las entradas, sino son cuadros que tengo marcándomelo. Bueno, aquí me estaba marcando, aquí de hecho me estaba marcando un cuadro que tengo marcándome el POI de diario. Aquí metí la entrada, y aquí esta era la entrada y este era el stop, un poquito más arriba del máximo, ¿ok? De ese swing high. Bien, entonces ya mostrándoles esto, incluso aquí, miren, aquí tenía previsto la entrada. Miren, aquí tenían prevista la entrada. Aquí se ve el relojito. Aquí sí no hay manera de mentir. Cuando está el relojito es porque uno toma el capture antes de que se dé el precio, ¿no? Aquí yo tenía ya marcada, ¿ves? Aquí está hasta el último tramo de liquidez. Esperaba el POI o esperaba el target, ¿ok? Bien. Entonces, este era el setup que esperaba. Entonces el precio empieza a avanzar. Eran las 9 de la mañana cuando me da el rompimiento de estructura tanto en M10 como en M15. Espero, había visto que me había dado cuenta de que esto también tenía, si se ponen a fijar también con detalle, tenía un decisional aquí, miren, una sacada de liquidez y un rompimiento de estructura, ¿ok? Una sacada de liquidez y un rompimiento de estructura. Muy bien, el precio pudo haber, y a veces pasa, ¿ok? Les quiero confesar que a veces pasa, pues a veces uno espera en el extremo. Aquí podríamos decir que teníamos un extremo y un decisional, ¿ok? Sin embargo, como les digo, reglas son reglas. En este decisional que está aquí, que pudo haber colocado unos casi 6, sí, casi 7 pips, pongámoslo allí, unos 6.5 pips, que diera también hacia abajo hasta aquí, hasta el último tramo de liquidez, eran unos 5 aquí. Tenía que haber, como este era mi POI, el precio tenía que haberme dado un swing high aquí como liquidez previa para poder yo montar esta orden. Ok, yo esperaba esa liquidez así. Incluso se las voy a mostrar. Miren, cuando el precio estaba llegando a esa zona, miren, yo esperaba una liquidez previa a este POI. Ok, este era el POI. Yo esperaba una liquidez previa así, tal cual, pero no se dio. Así que no liquidez previa, violan mis reglas, no trade. Entonces esperé que formara una liquidez, nunca lo hizo, ok, sino que simplemente quiso activarla directamente. Nunca me hizo un swing high primero. Yo fuese esperado que, por ejemplo, fuese hecho un swing high, algo así, y después aquí si me fuese hecho un swing high, si la fuese programado acá, porque me iba a barrer la liquidez, tenía todo, sacada de liquidez, rompimiento de estructura, y pues me fuese entrado aquí en mi, barriendo la liquidez, fuese entrado por encima de la liquidez, pero nunca formó la liquidez previa. Y en el asunto de la gestión de riesgo, pues yo no tengo problema porque tengo permitido por mi día perder el 0.6%. O sea que yo puedo meter, de hecho opero así, 0.3% y 0.3% aquí. Generalmente casi siempre meto una operación al 0.3, pero me puedo permitir, cuando hay un decisional y un extremo, me puedo permitir colocar dos órdenes al 0.3 porque igual mi máximo diario de pérdida son 0.6. Así que estaba bajo las reglas y bajo mi gestión de riesgo. Entonces pues el precio nunca va a crear la liquidez, así que eliminamos, nunca coloqué la orden.
El precio efectivamente sube directamente y miren lo que pasa. Exactamente el precio fue al POI que estábamos esperando y voilà, aquí se cae el precio. Bien, nos da nuestro target. Excelente. Ok, target estaba por aquí y dio casi un 1.6. Excelente. Pero no les voy a mentir, el precio me sacó. ¿Por qué? Miren, me sacó solamente por, creo que yo lo había colocado aquí, me sacó solo por 0.2, 0.3 pips. Me sacó el precio. ¿Había dado respiro el precio? Sí. Pero bueno, esa fue mi regla, ese fue mi stop. Yo no muevo mi stop, no muevo mi target. Después que lo coloco, esa es la regla. Pero sí se dio el movimiento perfecto. Miren, aquí está, 5 y pico de ratio beneficio. Que pudimos haber colocado la orden un poquito más más amplia, más el stop más amplio, y entonces pues que sí se pudo, pero se colocó allí. De hecho, no fue que no le di respiro, sí le di respiro como vieron en la imagen anterior, solo que el precio fue un poquito más allá y me sacó mi stop de 7.3 pips. Me sacó por un poquitico y no se me dio la entrada. Me sacó y se dio el movimiento. Nada que hacer, mis amigos, son reglas, ya uno la mete, uno asume el riesgo, no me siento mal porque de hecho se dio el movimiento como esperaba, seguí todas mis reglas, seguí todos mis principios de gestión de riesgo y también de entrada, así que nada, no hay problema, me sacó y bueno, ya será otro trade. Analizando un poquito más allá, recuerden lo que les dije, que el precio está en un fractal, o mejor dicho, en un rango operativo, ¿verdad? Alcista, que es este que está aquí, ¿verdad? Bueno, si analizamos, nosotros tenemos una sacada de liquidez y rompimiento de estructura, sacada de liquidez y rompimiento de estructura, ya tenemos un rango operativo alcista. ¿Qué esperamos? De que el precio fuera a mitigar o a limpiar toda esta liquidez que estaba aquí, ¿correcto? Hasta esta última que está aquí, ¿cierto? Y después se supone que esto es lo que generalmente el precio hace. Forma un rango, lo cierra, va a buscar la liquidez interna, ¿ok? Llega hasta el último trago de la liquidez, si es que quiere hacerlo, porque a veces puede tener que solamente se conforma con el 50% de la liquidez y se va, ¿ok? Pero si va a buscar el último tramo de la liquidez, entonces para buscar la liquidez externa, que sería esta. Entonces, bueno, pudimos haber metido una compra como cobertura aquí también, por supuesto. Miren, aquí teníamos una mecha que saca la liquidez, ok, tenemos esta mecha que saca la liquidez acá, podemos tomarlo como punto, como POI, pero es un mínimo de Asia, eso es lo que no me gustaba, es un mínimo de Asia, porque generalmente, de hecho, yo siempre pongo los targets al mínimo de Asia. ¿Por qué? Porque cuando el precio, para mi concepto y para mi backtesting, obviamente no siempre lo hace, pero para mis probabilidades generalmente es lo que hace, el precio crea un máximo de Asia y un mínimo en Asia, ¿ok? Generalmente en Londres barre uno de los dos, en este caso barrió o limpió con el de Londres, y en Nueva York va a querer barrer o limpiar el mínimo de Asia, ¿ok? Entonces, poner un stop allí cerquita del mínimo de Asia es un poquito riesgoso, ¿ok? Es un poquito menos probable que el trade se dé. Sin embargo, bueno, aquí teníamos el último tramo de liquidez en M15. ¿Okay? Estamos respaldados en que tenemos, tenemos un rango operativo. Sin embargo, una de mis reglas es esa. No me gusta entrar en mínimos que ya se haya barrido el máximo de Asia. Y otra, no tenía un punto de interés por aquí que fuese, qué sé yo, de H4, o por lo menos tenía un punto de interés aquí que soportara este precio, que fuese sido de H4, por lo menos de diario, tuviera un POI, una mecha. No tenía nada. Aquí el precio prácticamente estaba sobre la nada. Entonces, por esos dos motivos, no confiaba en las compras. ¿Ok?
Sin embargo, bueno, tenemos la vela que saca liquidez, que es esta. Aquí está el swing. Esta es la vela que saca liquidez, pero la ajustamos a donde está el último tramo de liquidez, que está aquí. Eso nos daba entonces la compra, y aquí pudimos haber entrado, pudimos haber programado una orden de unos cuantos pips, de unos 5 pips, pongámosle 6.5, aquí 7 pips, cuidando el precio un poquitito, que el precio fuese a barrer ese mínimo, que de repente venga, le dé por lanzar un mechazo, barre o limpia un poquito el mínimo de Asia, y después se sube, ok. Entonces, bueno, ya colocándolo aquí esta entrada, mi target, ¿dónde podría ser? Podría ser mi primer topológico aquí, ok. Pero dado ya la hora, yo le fuese metido un 1.4 y listo. Fuese metido un 1.4, dadas las circunstancias que me les menciono, que es que, dadas las circunstancias que les menciono, que es, no tengo un POI que me respalde este que está aquí, este mínimo, aparte que esto es un mínimo de Asia. Segundo, otra cosa que no me gustaba tampoco es que no tengo ningún POI. Si se ponen a ver, mira, desde M15 no tengo POI sin mitigar. O sea, no tengo una mecha clara, limpia, ¿ok? Mecha limpia me refiero, por ejemplo, a esta que está aquí. Esto sería una mecha limpia. ¿Por qué? No tiene ninguna mitigación. Esta mitigación, de hecho, tiene liquidez previa. ¿Ve? Esto es una liquidez previa a este POI. Entonces, no está mitigada. Eso sería una mecha limpia para mí, pero aquí no lo hacen. Aquí esta mecha que está acá en M15. Perdón, aquí. M15. Vamos a borrar esto. En M15 aquí. Miren. ¿Ve? Esta mecha que está aquí, que es la que saca la liquidez, tampoco está limpia, sino que ya está mitigada. ¿Ok? Solamente lo que hace es dejar una liquidez previa. Perfecto. Pero para mi gusto no estaba, no tenía altas probabilidades de que, para mí, pues, para mi pensar, no tenía altas probabilidades de que el precio se frenara ahí. Aparte venía con fuerza. Entonces, pues, pero en cierto aspecto, pues sí era válido. Ok, vamos a ponerle aquí un 7 pips de stop. 7 pips que diera 1.4, cuidando el mínimo, que lanzara un mechazo y barriera al 1.4, bueno, y ahí listo. Entonces, ¿qué hace el precio? Vemos si realmente activa nuestra orden. Aquí. Veamos si realmente activa nuestra orden. El precio efectivamente actúa en nuestra orden y mire lo que hace. ¡Pum! Target de una vez. ¿Ok? El precio se va y efectivamente se sigue yendo. ¿Ok? Y hasta el sol de hoy que tenemos ahorita, miren dónde va el precio ya. Casi llegando, si lo fuésemos colocado el target al máximo, que era el primer swing que teníamos aquí, era un 1.7 y ya casi va llegando al target si lo fuésemos colocado aquí. Pero miren, se dio la compra perfecta, pero a mí me sacó aquí. Ya les muestro cómo me sacó y se dio. Ya les voy a mostrar una imagen. Ya les muestro ya. Okay. Aquí está mi entrada. Aquí está mi entrada y mi sacada. Sí, entonces yo no tengo pena, no tengo problema en mostrarle que, miren, me sacó por un poquitito. 0.2 pips, 0.3 pips me sacó y después cayó el precio. Entonces no me importa si esto pasa bastante, eso no tienen idea de cómo pasa a veces. A veces también pasa, no solamente que no te saca, bueno, en esta cosa me sacó, pero a veces que llega, por ejemplo, como esta línea aquí verde, llega hasta allí y el precio se desploma, entonces no nos activa. Eso puede pasar, no hay problema. Lo importante, chicos, es que uno siga las reglas. En este trade que está aquí, aunque a mí me sacó y se dio el movimiento, dos cosas me llenan de gratificación. Una, no incumplí en ningún momento mis reglas. Dos, cumplí a cabalidad mis 10 reglas principales para un trade. Y tercero, cumplí mi gestión de riesgo y listo. De ahí, bueno, no importa lo que haga el trade. Yo sé que yo operé bajo mis reglas. Bueno, podríamos aunar
una cuarta, cuarto punto positivo, podríamos decir, que se dio el movimiento que yo esperaba. ¿Ok? No predecimos el mercado porque nadie puede predecir el mercado, pero sí podemos tener altas probabilidades según los análisis de que el trade se dé. ¿Ok? Igual, como dice Mark Douglas en su libro, pues cualquier cosa puede pasar. Y aquí pasó. Me sacó primero y después se dio el movimiento. Pero lo importante es eso. Pues. Y miren, si fuesen metido esta compra, también estaba fundada. No tenía algunas reglas que a mi concepto me gustan para meter un trade de altas probabilidades, pero si se fuese dado. Y estábamos con algunas reglas. Mire, aquí está: fractal operativo alcista, busca liquidez interna, toda la liquidez interna del fractal, y luego expande. Muy probablemente, traders, compañeros y amigos, muy probablemente el precio esté buscando este nene que está aquí, este muñeco que está aquí, este imbalance que está aquí, ¿ok? Este imbalance diario, porque ya formó esto, aquí está, miren, ya esto tiene liquidez previa, ¿ok? Entonces, ¿qué esperaríamos de repente para la tarde o más tarde cuando cierre el mercado? De repente, no sé, el martes creo, miércoles, que abra el mercado otra vez. Pues entonces que el precio dé una muy buena reacción por estos lares en venta. Es muy probable, ¿ok? Buscaría de repente una confirmación por estos lares, por estas zonitas, que me dé una confirmación para poderme montar en las ventas por estos lares que están aquí. Porque está bonito, es un POI de un imbalance de diario que está de aquí a aquí, y aparte de eso tiene un imbalance en H4. Por estos los lares que está aquí, más o menos mitigando el 50% de este imbalance, podríamos buscar una muy buena reversión del precio para unas ventas. Entonces, bueno, ahí podríamos estar buscando algo, que es lo que yo más o menos pienso. Así que nada, chicos, pues ya por esta semana operamos, ya por hoy este fue el trade, y por el año ya nos veremos entonces, cerramos pantallas y abrimos el año que viene, 2023. Entonces vamos a ver qué nos espera o qué depara el futuro del mercado en el año 2023. Saludos, chau chau.